El sol caía como plomo derretido sobre el asfalto agrietado de la colonia San Miguel, donde los edificios parecían apoyarse unos contra otros para no desplomarse. Chava pasó la manga de su camisa raída por la frente, limpiando el sudor que se mezclaba con el polvo de la calle. A sus 12 años, sus manos ya conocían el peso de la responsabilidad. La caja de betún gastada, los cepillos desgastados, las monedas que tintineaban en su bolsillo como promesas frágiles. «Boleada, jefe. 5 pesos nada más», gritaba desde su esquina habitual, frente al mercado donde las señoras regateaban por jitomates y los hombres bebían cerveza tibia bajo la sombra escasa. Pero esa tarde, mientras esperaba clientes que no llegaban, algo cambió. Un sonido flotó por el aire caliente, apenas perceptible entre el rugido de los camiones y el grito de los vendedores. Tambores. No los golpes secos de la música norteña que brotaba de las cantinas, sino algo diferente, algo que parecía llamarlo por su nombre. Chava siguió el sonido como un perro sigue un rastro. Lo llevó por callejuelas que no conocía, pasando grafitis que contaban historias de amor y rabia, hasta llegar a un edificio que parecía haber sido hermoso hace muchos años. Los balcones de hierro forjado colgaban como lágrimas congeladas, y las ventanas tapiadas guardaban secretos detrás de tablones carcomidos. El ritmo venía de adentro. Con el corazón latiendo al compás de esos tambores misteriosos, Chava empujó una puerta que cedió con un gemido. La oscuridad lo envolvió como un abrazo, y por un momento solo existió la música, profunda, sensual, viva. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo vio. Un hombre mayor danzaba solo en el centro de lo que había sido un salón. Sus movimientos eran agua y fuego, elegancia nacida del dolor y la belleza. Llevaba un traje que había conocido días mejores, pero que aún conservaba la dignidad de épocas doradas. Sus zapatos susurraban contra el piso de madera mientras sus brazos abrazaban a una pareja invisible. La música se detuvo. El hombre se giró. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, se encontraron con los de Chava. Por un momento eterno, el niño y el bailarín se midieron en silencio. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó el hombre, y su voz era ronca como el whisky y suave como terciopelo. Chava no supo qué responder. Solo señaló hacia arriba, hacia el lugar de donde venía la música que ya no sonaba. El hombre sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro cansado en algo luminoso. «Los tambores te llamaron, ¿verdad?». «Me llamo Aurelio Sandoval», dijo el hombre, quitándose el saco con ceremonia. «¿Y tú, cómo te llamas, niño de los tambores?». «Chava». «Salvador Hernández Morales», respondió, sintiendo que su nombre sonaba pequeño en aquel lugar lleno de ecos. Don Aurelio encendió una vela que iluminó el salón con luz dorada. Las paredes revelaron fotografías descoloridas, parejas danzando, músicos con instrumentos brillantes, mujeres con vestidos que parecían nubes. En el centro, una foto más grande mostraba a un joven apuesto bailando con una mujer de belleza deslumbrante. «¿Ese es usted?», preguntó Chava, señalando la fotografía. «Era yo», suspiró don Aurelio. «Hace muchos, muchos años. Cuando este lugar era el Salón Majestic, el templo del danzón más famoso de toda la capital. Aquí bailé con Elena Vázquez, la reina del danzón». La voz de don Aurelio se quebró ligeramente al pronunciar ese nombre. «¿Y qué pasó?». «La vida pasó, muchacho. La música cambió, llegaron otros ritmos, otras épocas. El salón se cerró, Elena se fue, y yo me quedé aquí, bailando con fantasmas». Chava observó las tablas del piso, gastadas por miles de pasos, marcadas por décadas de danza. «¿Por qué sigue viniendo?». Don Aurelio se sentó en una silla que había conocido mejores días y miró hacia las fotografías. «Porque aquí es donde mi corazón aprendió a latir al compás de la música. Porque el danzón no es solo un baile, muchacho. Es una forma de vivir, de sentir, de resistir». En ese momento, Chava escuchó voces familiares desde la calle. Sus hermanos lo llamaban. «Tengo que irme», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Espera». Don Aurelio se levantó. «Volverás mañana». Chava se detuvo en el umbral. Algo en la voz del viejo bailarín le despertó una ternura que no sabía que tenía. ¿Por qué querría volver? «Porque los tambores que te trajeron aquí todavía no han terminado de hablar contigo». Esa noche, mientras compartía con sus hermanos Lupita y Miguelito las tortillas y frijoles que había comprado con las monedas del día, Chava no podía sacarse de la cabeza los movimientos de don Aurelio, ni el eco de esa música que parecía venir de otro mundo.
¿En dónde andabas, Chava?, preguntó Lupita, de 9 años, con esos ojos que veían demasiado para su edad. Por ahí, murmuró, pero su hermana lo conocía bien. Tienes cara de misterio, sonrió ella. Y tenía razón. Porque Chava había encontrado algo en ese salón abandonado que ni él mismo entendía todavía. Una puerta hacia una parte de sí mismo que no sabía que existía. Al día siguiente, Chava terminó su ruta de limpiabotas más temprano que nunca. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba sus herramientas de trabajo. Había pensado en don Aurelio toda la noche, en sus palabras sobre los tambores que aún tenían cosas que decirle. Cuando llegó al edificio abandonado, encontró la puerta abierta. Don Aurelio lo esperaba, esta vez con un pequeño tocadiscos de los años 50 que había conectado a una extensión que venía de quién sabe dónde. Sabía que regresarías, dijo sin voltear a verlo. Los que tienen ritmo en el alma siempre regresan. No sé bailar, confesó Chava, sintiéndose pequeño. Nadie nace sabiendo, muchacho. Pero algunos nacen sintiendo, y tú sientes la música aquí. Don Aurelio se tocó el pecho, justo sobre el corazón. La aguja cayó sobre el disco con un susurro, y la habitación se llenó con los acordes de Almendra, interpretado por la orquesta de Acerina y su danzonera. Era una música que parecía venir del alma de la ciudad misma, melancólica y elegante, apasionada y contenida. El danzón es conversación, explicó don Aurelio mientras se movía. Es pregunta y respuesta, es invitación y aceptación. Mira mis pies, Chava. Los zapatos del viejo bailarín hablaban con el piso en un idioma que Chava comenzaba a entender. Paso básico, marcación, el abrazo invisible que sostenía a la pareja que ya no estaba ahí. ¿Ve a alguien?, preguntó Chava, fascinado. Veo a todas las mujeres con las que bailé, y a todas las que aún podrían llegar. En el danzón, muchacho, uno nunca baila solo. Siempre hay alguien ahí, aunque sea solo en el corazón. Durante 1 hora, don Aurelio le enseñó lo básico, cómo pararse, cómo respirar con la música, cómo dejar que el ritmo entrara por los pies y subiera hasta el alma. Chava era torpe al principio, sus zapatos tenis gastados no tenían la elegancia de los zapatos de charol de don Aurelio, pero había algo en el que entendía, algo que respondía a la llamada de la música. Así, murmuró don Aurelio cuando Chava logró 3 pasos consecutivos sin tropezar. Tienes manos de trabajador, pero pies de bailarín. La lección terminó cuando el disco se acabó y el tocadiscos siguió girando en silencio. ¿Mañana?, preguntó Chava. Mañana, asintió don Aurelio. Pero cuando Chava salió del edificio, se topó con Raúl el Gordo Menéndez, el líder de los Serpientes, la pandilla que controlaba esas calles. Era un hombre de 30 años que parecía de 50, con cicatrices que contaban historias violentas y ojos que habían visto demasiada oscuridad. ¿Qué haces aquí, mocoso?, preguntó el Gordo, bloqueándole el paso. Nada, mintió Chava, sintiendo como el miedo le subía por la garganta. Este edificio es nuestro territorio. Aquí guardamos mercancía. No queremos niños curiosos metiendo la nariz donde no deben. El Gordo se acercó más, y Chava pudo oler el alcohol en su aliento. Si te vuelvo a ver por aquí, te va a ir muy mal, ¿entiendes? Chava asintió rápidamente y salió corriendo, pero una parte de él ya sabía que iba a regresar. Los tambores que don Aurelio había mencionado todavía resonaban en su pecho, y por primera vez en su vida, Chava había encontrado algo que era solo suyo. El problema era que el Gordo Menéndez también lo había reclamado. Chava pasó 3 días sin volver al salón. Cada vez que pensaba en don Aurelio esperándolo, en la música que lo llamaba, también veía los ojos amenazadores del Gordo. Pero la música no lo dejaba en paz. Se descubrió marcando el paso básico del danzón mientras lustraba zapatos, tarareando Almendra mientras ayudaba a Lupita con la tarea. ¿Qué te pasa, hermano?, le preguntó Miguelito, de 7 años, mientras comían. Andas muy raro, como bailando para adentro. Lupita lo miró con esa sabiduría precoz que tenía. Tiene secretos, dijo simplemente. El 4.º día, Chava no pudo más. Llegó al edificio por la puerta trasera, la que daba al callejón lleno de basura. Don Aurelio estaba ahí, pero no bailaba. Estaba sentado, mirando las fotografías con una tristeza que parecía pesarle en los hombros. Pensé que no ibas a volver, dijo sin voltear. Casi no vengo, confesó Chava. El Gordo Menéndez me amenazó. Don Aurelio se irguió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Raúl Menéndez?
Ese animal. ¿Lo conoce? Lo conozco desde que era un niño como tú. Su madre, Rosa, era una de las mejores bailarinas que venían aquí. Raúl se crió entre estos pasillos, viendo a su madre danzar. Pero eligió otro camino. Don Aurelio se levantó y puso música otra vez, pero esta vez era diferente, lágrimas negras, más intensa, más desafiante. ¿Sabes qué es el valor, Chava? No tener miedo. No, muchacho. El valor es tener miedo y hacer lo que tienes que hacer de todas formas. Mi Elena solía decir que el danzón era un acto de valentía, ponerse vulnerable frente a otro ser humano, abrir el corazón al ritmo, arriesgarse a sentir. Don Aurelio le tendió la mano. ¿Estás listo para tu segunda lección? Esta vez, la lección fue diferente. Don Aurelio le enseñó no solo pasos, sino actitud. Cómo mantener la cabeza alta, cómo ocupar el espacio con dignidad, cómo hacer que cada movimiento fuera una declaración de que él tenía derecho a estar ahí. El danzón es resistencia, Chava. En los peores momentos de México, cuando la gente no tenía ni para comer, se las arreglaban para bailar. Porque bailar es decir, sigo vivo, sigo sintiendo, no me han vencido, punto. Chava empezaba a entender. Cada paso era una pequeña rebelión contra todo lo que le decía que él no era más que un niño pobre, un limpiabotas, alguien que no tenía derecho a soñar. La lección terminó abruptamente cuando escucharon voces en el pasillo. Don Aurelio apagó rápidamente el tocadiscos y le hizo señas a Chava de que se escondiera detrás de una columna. El gordo Menéndez entró con dos de sus hombres. Traían cajas que parecían pesadas y las fueron apilando en una esquina del salón. Nadie entra aquí, le decía el gordo a sus secuaces. Y si alguien pregunta, no saben nada. Desde su escondite, Chava vio cómo profanaban el lugar donde había aprendido a soñar. Pero lo que más le dolió fue ver la cara de don Aurelio. No era miedo lo que mostraba, sino una tristeza profunda, como si estuviera viendo morir algo muy querido. Cuando los hombres se fueron, don Aurelio se quedó inmóvil un largo rato. Se acabó, murmuró finalmente. No puedes volver, Chava. Es demasiado peligroso. Pero Chava había visto algo en esos momentos antes de que llegaran los pandilleros. Había visto cómo don Aurelio lo miraba con orgullo, como si viera en él algo valioso. Y por primera vez en su vida, Chava se había sentido valioso también. No, dijo con una voz que no reconoció como suya. No se va a acabar. ¿Cómo que no se va a acabar? Don Aurelio miró a Chava con una mezcla de admiración y preocupación. Muchacho, estos hombres no juegan. Si nos ven aquí. Entonces no nos verán, interrumpió Chava. Usted conoce este edificio mejor que ellos, ¿verdad? Tiene que haber otros lugares. Don Aurelio se quedó callado, considerando las palabras del niño. Luego, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Hay una azotea, dijo finalmente. Arriba. Elena y yo solíamos subir ahí cuando el salón se llenaba demasiado. Bajo las estrellas, decía ella, se baila más cerca del cielo. Subieron por una escalera oxidada que gemía bajo sus pies. La azotea era un mundo diferente. La ciudad se extendía ante ellos como un mar de luces y sombras, el aire era menos pesado, y el sonido de los autos se convertía en un murmullo lejano. Aquí, dijo don Aurelio, señalando un espacio plano entre las tinacos de agua. Aquí podemos bailar sin que nadie nos moleste. Esa tarde, bajo el cielo abierto, la lección tomó un giro diferente. Sin las paredes del salón, sin las fotografías del pasado mirándolos, el danzón se sentía más libre, más suyo. Cuéntame de tu familia, pidió don Aurelio mientras descansaban. Chava le habló de Lupita y Miguelito, de cómo su madre había muerto cuando él tenía 8 años, de cómo su padre se había ido a Estados Unidos y nunca regresó. Le contó de las mañanas levantándose antes del alba para lustrar zapatos, de cómo a veces no había suficiente comida, pero él siempre se aseguraba de que sus hermanos comieran primero. Eres muy joven para cargar tanto peso, murmuró don Aurelio. No es peso, respondió Chava. Es amor. Don Aurelio lo miró con una intensidad nueva. ¿Sabes por qué dejé de bailar profesionalmente? Chava negó con la cabeza. Porque pensé que el amor era suficiente. Elena y yo éramos perfectos en la pista. Pero fuera de ella, yo era demasiado orgulloso, demasiado terco. Creí que porque la amaba, no tenía que cambiar, no tenía que crecer. Cuando se fue, me quedé aquí, bailando solo,
creyendo que el pasado era todo lo que tenía. Don Aurelio se levantó y tendió la mano a Chava. Pero tú me has enseñado algo, muchacho. Me has enseñado que el danzón no es solo sobre recordar el pasado. También es sobre crear futuro. La siguiente semana establecieron una rutina. Chava terminaba su trabajo como limpiabotas y subía a la azotea por la escalera de emergencia. Don Aurelio siempre lo esperaba con música nueva, Nereidas, Juárez, rompiendo la rutina. Cada canción le enseñaba algo diferente, no solo sobre el baile, sino sobre la vida. Pero las cosas se complicaron cuando Lupita comenzó a sospechar. ¿Dónde vas todas las tardes?, le preguntó una noche mientras cenaban. A trabajar, mintió Chava. Vienes a casa muy limpio para alguien que ha estado trabajando, observó ella con esa perspicacia que lo hacía sentir transparente. Y hueles a música, añadió Miguelito, arrugando la nariz. ¿Cómo puede alguien oler a música?, preguntó Chava, nervioso. No sé, respondió Miguelito. Pero tú sí. Esa noche, Chava se despertó con Lupita sacudiéndolo suavemente. ¿Qué pasa? Hay alguien tocando en la puerta, susurró ella. Chava se levantó, el corazón latiéndole fuerte. Eran las 2 de la mañana. Nadie tocaba a esa hora con buenas intenciones. A través de la mirilla vio a uno de los hombres de El Gordo. ¿Salvador Hernández?, preguntó la voz desde afuera. Chava no respondió, pero el hombre continuó. El jefe quiere verte mañana. En el edificio que conoces. A las 8 de la noche. Si no vienes. La voz se perdió, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Cuando los pasos se alejaron, Lupita lo miró con ojos asustados. ¿En qué problema te metiste, Chava? Por primera vez desde que había encontrado a don Aurelio, Chava se sintió verdaderamente aterrado. No por él, sino por sus hermanos. Porque había aprendido que cuando uno encuentra algo hermoso en un mundo feo, siempre hay alguien dispuesto a destruirlo. Chava no durmió el resto de la noche. Al amanecer, fue a la azotea más temprano que nunca, pero don Aurelio ya lo esperaba. Era como si el viejo bailarín hubiera sentido su angustia a través de las calles. ¿Qué pasó?, preguntó don Aurelio en cuanto vio su cara. Chava le contó sobre la visita nocturna, sobre la cita con el gordo. Don Aurelio se quedó callado un largo rato, mirando hacia la ciudad que despertaba. Hay algo que no te he contado, dijo finalmente. Sobre por qué Raúl me odia tanto. Don Aurelio se sentó en el borde de la azotea, con las piernas colgando. Cuando Rosa, su madre, bailaba aquí, Raúl era solo un niño. Pero era un niño lleno de rabia. Su padre los había abandonado, y Rosa trabajaba de día en una fábrica y de noche venía a bailar para olvidar. Raúl se quedaba en un rincón del salón, viendo cómo su madre era feliz solo cuando danzaba. ¿Y qué pasó? Una noche, cuando Raúl tenía 13 años, vino al salón borracho. Había estado bebiendo en la calle con otros niños de su edad. Interrumpió una presentación, gritándole a su madre que se fuera a casa, que dejara de hacer el ridículo. Rosa. Rosa se avergonzó tanto que nunca regresó. Don Aurelio se limpió los ojos con el dorso de la mano. 2 meses después, Rosa murió en un accidente en la fábrica. Raúl me culpó. Dijo que si yo no hubiera corrompido a su madre con esa música del diablo, ella habría estado en casa, segura. Desde entonces, ha convertido su dolor en veneno. Chava sintió una punzada de compasión por el gordo, pero también una determinación nueva. ¿Va a venir conmigo esta noche? No puedo exponerte a más peligro, muchacho. Don Aurelio, Chava se paró frente a él. Usted me enseñó que el danzón es resistencia. Me enseñó que bailar es decir que uno sigue vivo, que no lo han vencido. Pues no me han vencido. Esa tarde, Chava trabajó como nunca. Lustró zapatos con una intensidad feroz, como si cada boleada fuera un acto de rebeldía. Guardó cada peso que ganó, porque sabía que lo que pasara esa noche podía cambiar todo. Cuando llegó la hora, Chava y don Aurelio se dirigieron al edificio juntos. El viejo bailarín había cambiado su traje gastado por uno aún más viejo pero impecablemente planchado. En sus manos llevaba un pequeño radio portátil. ¿Para qué es eso?, preguntó Chava. Ya verás. El gordo los esperaba en el salón principal, acompañado por 4 de sus hombres. Las cajas que habían visto antes ahora llenaban casi toda la habitación.
Así que el niño limpiabotas y el bailarín fantasma, se burló el gordo. Creen que este es su lugar. Lo era antes de que tú nacieras, respondió don Aurelio con dignidad. Mi madre murió por culpa de este lugar. Por culpa de hombres como tú que llenaban su cabeza de sueños estúpidos. Tu madre murió porque la vida es dura, Raúl. Pero cuando bailaba, estaba viva de verdad. ¿No recuerdas cómo brillaban sus ojos? El gordo se acercó amenazadoramente, pero don Aurelio no retrocedió. Vine a hacerte una propuesta, continuó el viejo bailarín. Danos una hora. Solo una hora en este salón. Si después de esa hora sigues creyendo que el danzón no vale nada, nos iremos para siempre. Pero sí. Sí que, viejo loco. Si logro que sientas lo que tu madre sentía cuando bailaba, nos dejas regresar. A Chava y a mí. Sin molestar tus negocios. El gordo se rió, pero su risa sonaba hueca. ¿Y si pierdes? Don Aurelio miró a Chava, luego de vuelta a el gordo. Si pierdo, te doy algo que vale más que todo lo que tienes en esas cajas. ¿Qué? Te doy mi historia. Todos mis recuerdos de tu madre bailando. Para que sepas quién era realmente Rosa Menéndez antes de que el mundo la lastimara. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones. El gordo miró a don Aurelio con una mezcla de odio y curiosidad que Chava nunca había visto antes. Una hora, dijo finalmente. Pero cuando termines, se acabó todo. ¿Entiendes? Todo. Don Aurelio asintió y encendió el radio. Los primeros acordes de Almendra llenaron el salón, y Chava supo que esa noche iba a cambiar el curso de todas sus vidas. Los acordes de Almendra flotaron en el aire cargado de tensión como palomas buscando un lugar donde posarse. Don Aurelio se dirigió al centro del salón, y por un momento parecía que los años se caían de él como hojas secas. Chava lo siguió, sintiendo como los ojos del gordo y sus hombres se clavaban en ellos como cuchillos. Tu madre, comenzó don Aurelio, dirigiéndose al gordo sin dejar de moverse al ritmo, bailaba como si fuera un secreto que solo ella conociera. Tenía 18 años cuando llegó aquí la primera vez. Llevaba un vestido azul que había cosido ella misma, y zapatos que brillaban tanto que pensé que eran nuevos. Después me enteré de que los había estado puliendo durante una semana. Chava observó cómo la expresión del gordo cambiaba sutilmente. El odio seguía ahí, pero algo más se asomaba por debajo. Curiosidad, dolor, tal vez hasta nostalgia. Estás mintiendo, murmuró el gordo, pero su voz había perdido fuerza. Tenía miedo, continuó don Aurelio, ahora invitando a Chava a seguir sus pasos. Le temblaban las manos cuando me pidió que le enseñara. Es que mi hijo me ve tan triste todo el tiempo, me dijo. Quiero que me vea feliz al menos una vez. Punto. La música cambió a Nereidas, y don Aurelio modificó sus movimientos. Ahora no bailaba solo con Chava, parecía bailar con el fantasma de Rosa, como si le estuviera invitando de vuelta al mundo de los vivos. ¡Basta!, gritó el gordo, pero no se movió de su lugar. Hablaba de ti constantemente, don Aurelio no se detuvo. Decía que eras el hombre más valiente que conocía, que trabajabas desde los 10 años para ayudarla con los gastos, que tenías manos suaves pero espíritu fuerte. Chava sintió como el ambiente en el salón cambiaba. Uno de los hombres del gordo se había sentado, como si la música lo hubiera desarmado. Otro miraba las fotografías en las paredes con expresión extraña. Un día don Aurelio cambió el paso, invitando a Chava a una figura más compleja. Tu madre llegó llorando. Había perdido el trabajo en la fábrica. No sé cómo voy a darle de comer a mi hijo, decía. Pero cuando empezó a bailar, cuando la música entró en ella, se transformó. Se convirtió en la mujer más hermosa del mundo. El gordo tenía los puños cerrados, y Chava vio que le temblaban. Todos los hombres del salón querían bailar con ella, continuó don Aurelio. Pero ella solo bailaba conmigo porque era el único que entendía que no buscaba romance. Buscaba esperanza. La música cambió una vez más, ahora a Lágrimas Negras, la canción más intensa de todas. Don Aurelio cerró los ojos y su baile se volvió pura emoción. Chava lo siguió como pudo, sintiendo que estaba siendo parte de algo sagrado. La última noche que vino aquí, la voz de don Aurelio se quebró ligeramente. Me dijo, Aurelio, enséñale a mi hijo a bailar. Para que sepa que la belleza existe, para que sepa que vale la pena soñar, punto. Mentira.
El gordo se acercó, pero se detuvo a pocos pasos de los bailarines. Ella me odiaba por venir aquí. Te odiaba por verla bailar porque tú eras lo único puro que tenía, y no quería que vieras cuánto dolor llevaba dentro. Bailaba para poder soportar la vida, Raúl. Para poder ser la madre que tú necesitabas. Don Aurelio se detuvo justo cuando la música llegaba a su clímax más emotivo. El salón quedó en silencio, solo se escuchaba la respiración agitada de todos los presentes. Esta es la historia que tu madre me pidió que te contara, Raúl. Que bailaba por amor a ti. El gordo se quedó inmóvil un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, se acercó lentamente a don Aurelio. ¿Cómo? Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo bailaba? Don Aurelio sonrió con lágrimas en los ojos. Ven, te voy a enseñar. Lo que siguió fue lo más extraordinario que Chava había visto en su vida. El hombre que media hora antes los amenazaba, ahora dejaba que don Aurelio guiara sus pasos torpes. Sus manos enormes, acostumbradas a la violencia, temblaban mientras trataban de seguir el ritmo. Así murmuró don Aurelio. Tu madre movía los hombros así. Y sonreía. Sonreía como si tuviera un secreto hermoso. Por unos minutos mágicos, Raúl Menéndez no fue el gordo, el pandillero temido. Fue un niño de 13 años recordando a su madre, tratando de entender por qué la había perdido 2 veces, una cuando la alejó del salón y otra cuando se fue para siempre. La música se detuvo. El gordo se separó de don Aurelio, respirando pesadamente. Sus ojos estaban rojos. No cambia nada, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la agresividad. Sigue siendo peligroso que vengan aquí. Lo sabemos, respondió don Aurelio. Pero hay otra opción. El gordo lo miró con curiosidad. Ayúdanos a encontrar otro lugar. Un lugar donde Chava pueda aprender, donde otros niños puedan aprender. Tu madre no solo bailaba por ti, Raúl. Bailaba por todos los que necesitaban recordar que la belleza existe. El silencio se extendió como una pregunta sin respuesta. Finalmente, el gordo habló. Hay un lugar. Un centro comunitario abandonado a 3 cuadras de aquí. Lo podría conseguir. Limpio. Don Aurelio asintió. Y Chava podría enseñar a otros niños lo que yo le he enseñado a él. Chava sintió como algo enorme se expandía en su pecho. No solo iba a seguir aprendiendo, iba a compartir lo que había aprendido. ¿Trato?, preguntó don Aurelio, extendiendo la mano. El gordo la estrechó, y en ese apretón había perdón, dolor sanado, y la promesa de que a veces los finales pueden ser comienzos. 3 meses después, el Centro Cultural Rosa Menéndez abría sus puertas todos los martes y jueves por la tarde. Era un lugar modesto, paredes recién pintadas de blanco, piso de linoleum que brillaba bajo las luces fluorescentes, y un espejo grande que el gordo había conseguido de algún lugar que prefería no mencionar. Chava llegaba cada día después de terminar su ruta de limpiabotas. Sus manos seguían oliendo a betún, pero sus pies conocían ahora el lenguaje secreto del danzón. Don Aurelio había cumplido su promesa. No solo le había enseñado a bailar, sino que lo había preparado para enseñar. ¿Listos?, preguntó Chava a los 6 niños que se habían reunido esa tarde. Lupita y Miguelito estaban entre ellos, junto con María, la hija del carnicero, Jorgito, cuya madre trabajaba en el mercado, y 2 hermanos gemelos, Carlos y César, que vivían con su abuela. «Listos, maestro Chava», respondieron en coro, y él sonrió cada vez que escuchaba esa palabra, maestro. Don Aurelio observaba desde una esquina, con el orgullo brillándole en los ojos. A veces se unía a las lecciones, contando historias de la época dorada del danzón, enseñando los pasos más complicados. Pero la mayoría del tiempo dejaba que Chava dirigiera, reconociendo que el muchacho tenía algo que él había perdido: la capacidad de hacer que el baile fuera accesible, de convertir la elegancia en juego, la tradición en aventura. El danzón, explicaba Chava a sus alumnos, repitiendo las palabras que don Aurelio le había enseñado pero dándole su propio color, es como una conversación. Pero en lugar de palabras, usamos nuestros pies, nuestras manos, nuestro corazón. Lupita era la mejor bailarina del grupo, natural y fluida como si hubiera nacido con música en los huesos. Miguelito era puro entusiasmo, compensando con ganas lo que le faltaba en técnica. Los demás niños caían en algún punto intermedio, pero todos, absolutamente todos, brillaban cuando la música comenzaba.
La gran sorpresa llegó un jueves por la tarde, cuando Chava estaba enseñando el paso básico a los gemelos. La puerta se abrió y entró el gordo, pero no venía solo. Con él venía una mujer elegante de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y zapatos de tacón que hacían música contra el piso. «Niños», anunció el gordo con una solemnidad inusual, «quiero presentarles a alguien especial». La mujer se acercó con la gracia de quien había pasado toda su vida moviéndose al ritmo de la música. «Me llamo Elena Vázquez», dijo, y don Aurelio se quedó paralizado. «Y vine a conocer al niño que le devolvió la pasión por el baile a mi viejo amigo Aurelio». Don Aurelio se acercó lentamente, como si estuviera caminando en un sueño. «Elena, después de todos estos años». «Raúl me contó lo que pasó aquí hace 3 meses», Elena sonrió, y su sonrisa iluminó todo el salón. «Me contó cómo un niño de 12 años le enseñó a un pandillero que la belleza vale más que la venganza, y como un viejo bailarín le enseñó a ese mismo niño que los sueños se pueden compartir». Elena se dirigió a Chava. «¿Me concederías este baile, maestro?». Chava sintió que el mundo se detenía. La mujer que había sido la reina del danzón, la mujer cuyo recuerdo había mantenido vivo a don Aurelio durante décadas, le estaba pidiendo que bailara con ella. «Yo no soy lo suficientemente bueno», murmuró. «Ninguno de nosotros lo es nunca», respondió Elena. «Pero bailamos de todas formas, porque es mejor intentar volar y caerse que quedarse en el suelo para siempre». Don Aurelio puso Almendra en el tocadiscos, la misma canción que había escuchado Chava el primer día. Pero ahora sonaba diferente, más rica, llena de todas las historias que había vivido desde entonces. Cuando Chava tomó la mano de Elena y comenzaron a bailar, sintió que todas las lecciones, todos los miedos superados, todos los momentos de belleza robados a un mundo difícil, se condensaban en esos pasos. No era perfecto, pero era suyo. Era real. Los otros niños los rodearon, aplaudiendo y riendo. El gordo sonreía desde su rincón, y por primera vez en años parecía el niño que había sido antes de que la vida lo endureciera. Don Aurelio lloraba sin pena, viendo cómo el pasado y el futuro se encontraban en la pista de baile. Cuando la música terminó, Elena abrazó a Chava. «Tienes razón», Aurelio le dijo a don Aurelio. «Este niño tiene ritmo en el alma». Esa noche, mientras caminaba a casa con Lupita y Miguelito, Chava sintió que su vida había encontrado un nuevo compás. Seguiría limpiando zapatos para mantener a su familia, seguiría siendo el hermano mayor responsable, seguiría viviendo en la colonia San Miguel con sus calles agrietadas y sus sueños rotos. Pero ahora también era maestro Chava, el niño que había convertido un edificio abandonado en esperanza, que había transformado la amenaza en alianza, que había aprendido que a veces la música más hermosa nace del ruido más feo. Y cada martes y jueves, cuando los niños del barrio se reunían para aprender los pasos del danzón, cuando sus risas llenaban el aire y sus pies marcaban el ritmo de la resistencia, Chava sabía que había encontrado algo que ni la pobreza ni el miedo le podrían quitar nunca. Había encontrado su danza. Y esa danza, como le había enseñado don Aurelio, era su forma de decirle al mundo: «Sigo aquí. Sigo vivo. Sigo soñando». El ritmo de su corazón se había convertido en el ritmo de su barrio, y esa música, una vez comenzada, nunca volvería a detenerse.